¿Alguna vez imaginaste crear tu propio mundo de fantasía? Lleno de personajes inolvidables, historias épicas y aventuras únicas. RPG Maker, una herramienta que lleva más de 3 décadas democratizando la creación de videojuegos, hace posible que cualquiera pueda dar vida a sus ideas más ambiciosas. En un mundo dominado por titanes tecnológicos y estudios multimillonarios, este motor discreto pero poderoso ha permitido a creadores independientes dar vida a sus sueños, desde aficionados hasta desarrolladores profesionales. RPG Maker ha sido el lienzo sobre el que se han plasmado incontables mundos y narrativas únicas. Para comprender el impacto de RPG Maker es necesario retroceder a finales de los años 80 en Japón, cuando la industria del videojuego experimentaba un auge sin precedentes. En aquella época los salones arcade se multiplicaban y en los hogares ordenadores personales como el NEC PC 8801 y el PC 9800 eran protagonistas en el mercado. Este ambiente de innovación propició el nacimiento del género RPG, impulsado por títulos emblemáticos como Final Fantasy y Dragon Quest. Sin embargo, desarrollar un videojuego seguía siendo una tarea reservada a aquellos con conocimientos avanzados y acceso a herramientas costosas. Fue en ese contexto que ASCII Corporation, una influente editorial japonesa con amplia trayectoria en tecnología informática, detectó la necesidad de simplificar el proceso creativo. En 1988 lanzaron Mamirin, un prototipo rudimentario para el PC 8801 diseñado para facilitar la creación de RPGs mediante menús básicos. Aunque limitado en sus funciones, Mamirin sirvió como prueba de concepto y demostró que existía un interés latente en contar historias interactivas sin necesidad de dominar la programación. El verdadero punto de inflexión llegó en 1992 con el lanzamiento de RPG Maker Dante 98. Este software fue concebido para eliminar las barreras técnicas, permitiendo que cualquier persona pudiera construir su propio juego. Con un editor de mapas intuitivo y un sistema de scripting visual que facilitaba la creación de eventos, diálogos y combates por turnos, Dante 98 ofrecía a los usuarios la posibilidad de plasmar ideas complejas sin escribir una sola línea de código. A medida que la tecnología avanzaba, también lo hacían las plataformas de desarrollo. Con el surgimiento y la popularización de Windows, ASCII Corporation se adaptó a la nueva realidad informática y lanzó RPG Sukuru 95. Esta versión, orientada al sistema operativo Windows 95, no solo amplió la audiencia potencial al abrirse un mercado internacional, sino que también incorporó mejoras significativas: mayor resolución, 640 x 480, una paleta de 256 colores y soporte para formatos de sonido como MIDI y WAV. Estas innovaciones permitieron que los juegos creados alcanzaran una calidad audiovisual superior, adaptándose a los estándares de la época. Mientras tanto, en 1997 se lanzaron los primeros RPG Maker para consolas, específicamente para la PlayStation. Estos fueron RPG Maker en 1997, RPG Maker 2 en el 2000 y RPG Maker 3 en el 2003, desarrollados por ASCII y posteriormente Enterbrain. Estas versiones, aunque limitadas por las capacidades de la consola, introdujeron una característica innovadora para la serie: la experimentación con gráficos en 3D. Curiosamente, mientras las versiones de PC continuaban evolucionando en el ámbito 2D, las entregas de PlayStation fueron las primeras en explorar escenarios tridimensionales, algo que históricamente ha sido una de las mayores ausencias en RPG Maker. Sin embargo, debido a las limitaciones del hardware de la época, estas versiones no lograron consolidarse como el estándar de la serie y fueron vistas más como experimentos que como una evolución definitiva del motor. En PC, en el año 2000, se presentó RPG Maker 2000, la siguiente evolución en Windows tras RPG Sukuru 95. Esta versión representó un hito importante. La interfaz se refinó considerablemente y el editor de eventos se simplificó, haciendo el proceso creativo más accesible. Además, se adoptaron tecnologías modernas para la época, como el uso del formato PNG con transparencia alfa, y se mejoró el soporte de sonido. Estos avances permitieron a los creadores elaborar juegos que, sin renunciar a la sencillez que caracterizaba el motor, ofrecían mayor detalle y calidad visual. 2 años más tarde, en 2002, se presentó RPG Maker 2003, que introdujo el sistema de batalla lateral inspirado en clásicos del género y optimizó más el rendimiento del software sin apartarse de su esencia. Uno de los aspectos más determinantes en el éxito de las versiones 2000 y 2003 fue su creciente popularidad fuera de Japón. Desde sus inicios, la herramienta había sido utilizada y adaptada por comunidades en línea, y aficionados de otros países comenzaron a traducir y distribuir de forma no oficial el software. Este fenómeno, que se extendió a través de foros y redes sociales, permitió que RPG Maker cruzara fronteras y consolidara una comunidad global mucho antes de la llegada de versiones oficiales en otros idiomas. En 2005, RPG Maker XP marcó su expansión global con la primera traducción oficial al inglés.
Esta versión distribuida internacionalmente por Enterbrain acercó la herramienta a usuarios de todo el mundo. RPG Maker introdujo el sistema de scripting RGSS, Ruby Game Scripting System, basado en el lenguaje Ruby, lo que ofrecía un grado de flexibilidad sin precedentes. Gracias a RGSS, los desarrolladores pudieron modificar y personalizar casi todos los aspectos del motor, abriendo la puerta a proyectos de mayor complejidad y dando inicio a una nueva era en el desarrollo indie. La evolución de la serie continuó de manera constante. En 2007 se lanzó RPG Maker VX, que apostó por una estética más orientada al estilo anime y simplificó la interfaz para hacerla aún más accesible. Aunque algunos usuarios avanzados expresaron su preocupación por la reducción de ciertas funciones de scripting, la respuesta general fue positiva, ya que la herramienta seguía siendo capaz de ofrecer un entorno de desarrollo robusto para una audiencia cada vez mayor. Poco después, en 2011 en Japón y en 2012 en el resto del mundo, se presentó RPG Maker VX6. Esta versión combinó la facilidad de uso de VX con mejoras en el editor de eventos y una expansión en las capacidades del sistema de scripting, ahora en su tercera interacción, RGSS3. VX6 se consolidó rápidamente como una de las versiones más apreciadas en la comunidad indie, permitiendo la creación de juegos que alcanzaron altos estándares de calidad. El cambio más significativo se produjo en 2015 con el lanzamiento de RPG Maker MV. Esta versión supuso una revolución tecnológica al introducir la compatibilidad multiplataforma, permitiendo que los juegos creados pudieran exportarse no solo a Windows, sino también a MacOS, navegadores web mediante HTML5 e incluso dispositivos móviles como iOS y Android. Este avance amplió notablemente el alcance de la herramienta, haciendo posible que los creadores llegaran a audiencias muy diversas. Asimismo, RPG Maker MV realizó un cambio fundamental en el sistema de scripting, sustituyendo Ruby por JavaScript, un lenguaje ampliamente utilizado en el desarrollo web, lo que facilitó la integración de recursos modernos y la adaptación a nuevas tendencias tecnológicas. La evolución no se detuvo allí. En 2020 se lanzó RPG Maker MZ, la versión más reciente que ha logrado perfeccionar y pulir la experiencia de creación. MZ se centra en refinar herramientas clave como el editor de mapas, que ahora incorpora un sistema de capas para ofrecer un control más detallado y flexible sobre los escenarios. Además, optimizó el editor de eventos, dotándolo de nuevas funciones y una interfaz aún más intuitiva. Y se implementó un sistema de animación basado en spreadsheets, lo que facilita la generación de efectos visuales más elaborados sin sacrificar la facilidad de uso. Con estas mejoras, RPG Maker MZ se reafirma como una herramienta sólida y adaptable a las exigencias tanto de desarrolladores principiantes como de aquellos con experiencia en el ámbito profesional. La influencia de RPG Maker en la escena indie es innegable, y se refleja en la diversidad de proyectos que han surgido a lo largo de los años. Uno de los ejemplos más destacados es To The Moon, de Freebird Games, un juego que a través de una narrativa sensible y una banda sonora melancólica logró conectar profundamente con los jugadores y abrió nuevas posibilidades en la forma de contar historias en el medio interactivo. Otro caso representativo es Corpse Party, un título de terror que inició su vida en 1996 para el PC 98 y resurgió en 2010 con una versión para VX6. Su atmósfera opresiva y su trama escalofriante lo convirtieron en un fenómeno de culto, impulsando secuelas y adaptaciones en otros formatos como manga y anime. Asimismo, Lisa de Painful, un RPG posapocalíptico marcado por un humor negro y una narrativa audaz, ha ganado un lugar especial entre los aficionados por su enfoque original y su capacidad para provocar emociones intensas. Más recientemente, otro caso representativo lo constituye Omori, un juego que mediante una estética onírica y una narrativa introspectiva, invita al jugador a embarcarse en un viaje emocional en el que la delicada mezcla de simplicidad gráfica y una banda sonora evocadora convierte cada escena en una experiencia de introspección única. De igual forma, Grimm's Hollow se destaca por ofrecer un recorrido gótico impregnado de sutil humor negro, donde una atmósfera melancólica se fusiona con una trama que explora la delgada línea entre lo macabro y lo entrañable, demostrando que la pasión y la creatividad pueden sobrepasar cualquier limitación técnica, independientemente del tamaño del proyecto. El recorrido de RPG Maker desde sus humildes comienzos en Japón hasta convertirse en un fenómeno global es una historia de innovación constante y de compromiso con la accesibilidad en el desarrollo de videojuegos. Cada versión del software ha respondido a las demandas de su tiempo, integrando nuevas tecnologías y adaptándose a las cambiantes expectativas de una comunidad en crecimiento. Más allá de los avances técnicos, lo que realmente distingue a RPG Maker es la comunidad que se ha formado en torno a él, una red de creadores apasionados que a través del intercambio de conocimientos y recursos han contribuido a democratizar el desarrollo de videojuegos y abrir caminos que antes parecían inalcanzables.
Este legado no solo se mide en términos tecnológicos, sino en el impacto cultural que ha tenido. Inspirar a generaciones de desarrolladores, fomentar la innovación y demostrar que el acceso a herramientas poderosas puede transformar la manera en que entendemos la creación artística. Desde el rudimentario Mamerin hasta el sofisticado RPG Maker MZ, la herramienta ha sido testigo y partícipe de la transformación del panorama del videojuego, pasando de ser un recurso limitado a convertirse en una plataforma con la que se han creado obras que abarcan desde narrativas íntimas hasta ambiciosas epopeyas interactivas. La trayectoria de RPG Maker también es un reflejo de los cambios en la industria del videojuego. En una época en la que los grandes estudios dominan el mercado, la herramienta se erige como símbolo de la resistencia y la innovación independiente. Gracias a ella se han gestado proyectos que han logrado competir con producciones de alto presupuesto, poniendo de manifiesto que el talento y la creatividad pueden prosperar incluso en entornos con recursos limitados. Si este recorrido por la historia y la evolución de RPG Maker te ha resultado tan interesante como lo ha sido para millones de creadores en todo el mundo, apoya este contenido dejando un like y compartiendo en redes sociales para que más personas puedan conocer la historia de esta increíble herramienta. Y si como muchos otros sientes esa pasión por el desarrollo de videojuegos y la creación de historias únicas, suscríbete al canal. Aquí seguiremos explorando juntos este fascinante mundo, descubriendo nuevas herramientas, consejos y relatos que pueden inspirarte a dar vida a tus propias ideas. Nos vemos en el próximo video. Bye.